Bienvenidos todos a nuestro servicio, nuestro viernes de milagros. Si estás en vivo, pues fantástico, vas a recibir una palabra extraordinaria. Si lo estás escuchando tal vez mañana, un par de días, quiero que prestes atención a esta palabra que vamos a hablar esta noche, porque milagros van a suceder, puertas se van a abrir. No sé cuántos necesitan que se abran puertas de todo tipo, pero esta noche Dios va a abrir puertas. Acompáñame al Salmo 20. Bien, yo quiero leer el Salmo 20, el versículo 1. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, y te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Hoy quiero hablar un tema que para muchos es un tema álgido, pero es un tema poderoso. Y yo he titulado esta enseñanza: la ofrenda que abre puertas sobrenaturales. Diga conmigo, si lo puedes creer, repite ahí, es un acto de fe. Diga: la ofrenda me abre puertas sobrenaturales. El Salmo 20 es un salmo poderosísimo. Solo quiero mencionarlo y empezar a decir cosas que Dios puso en mi corazón para ti, para tu casa, para tu familia. En este salmo, el salmista dice que Dios nos escucha en el día del conflicto, que Dios nos defiende, que Dios nos envía su ayuda desde su santuario, o sea, una ayuda sobrenatural, que Él nos sostiene en los momentos difíciles, pero que Él hace memoria de nuestras ofrendas. Cuán importante es la ofrenda, ojo aquí, para que Dios haga memoria de ellas en los momentos de conflicto. Cuán importante es la ofrenda como un arma de guerra para que Dios venga a defenderte. Cuán importante es la ofrenda para que Dios diga: te voy a dar lo que deseas, porque eso es lo que dice aquí el salmista. Y cumpla el deseo de su corazón, cumpla lo que tú deseas. Hoy, desafortunadamente, estamos en tiempos de conflicto. Claro que sí, hay que decirlo, no lo podemos negar. Es un conflicto llamado coronavirus, pero alrededor de esto se han movido muchas otras cosas. No es solo la enfermedad, no es solo la peste, es el cierre de la economía, el cierre de las iglesias, de los centros comerciales, del deporte, de las industrias. Y eso trae otras cosas, trae más conflictos, aparte del temor a poder contagiarnos por esta peste. Pero te quiero decir algo. Hoy nosotros tenemos dos opciones: los que somos de fe, los que creemos en su palabra, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Tenemos la opción de seguir lo que nos dice el mundo, lo que dice los medios, lo que dice los expertos en economía, lo que dicen los gobiernos. O tenemos la opción de seguir lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Y qué pasa? Cuando hablamos de las ofrendas, mis hermanos, estamos hablando de algo más poderoso de lo que nosotros creemos. Hablo de la ofrenda de guerra. Hablo de la ofrenda de sacrificio. El salmista dice que el Señor acepte tu holocausto, tu sacrificio. ¿Por qué? Porque la ofrenda es un arma que te abre puertas sobrenaturales. Apocalipsis dice que Él nos da llaves, nos ha dado llaves para abrir, las llaves de David. Y nosotros tenemos llaves, tenemos armas espirituales para enfrentar los problemas espirituales. Tenemos la oración, es una llave poderosa. Tenemos el ayuno, tenemos el caminar en fe, tenemos la adoración, la alabanza. Tenemos la palabra de Dios, declarar, confesarla, meditar en ella. Pero también tenemos un arma poderosa que se llama las ofrendas de guerra. Las ofrendas son llaves que Dios nos ha dado.
en su reino. Son llaves que Dios nos ha dado para los días de conflicto. Y yo quiero hablarte un poquito de esta llave. Un día estábamos predicando en Europa, eso fue hace 2 o 3 años, no recuerdo. El Señor nos dijo que fuéramos y fuimos y nos pagamos todo, nosotros nos financiamos todo. Mucha gente me ayudó, no tomamos el dinero de la iglesia, sino fue algo que Dios me habló. Y fuimos a predicar a varias iglesias, no les cobramos nada, no cobramos tiquetes, ni pasajes, ni ofrenda. Fuimos a bendecir muchas iglesias. Y un día terminé de predicar en una de esas ciudades y el Señor me despierta y me habla de esto y me dice: quiero hablarte del poder que hay en la ofrenda, quiero que entiendas. Y Dios me decía: por lo menos el 90% de mis hijos no han capturado, no han creído, no tienen la revelación de lo poderoso que es una ofrenda en mi altar en los momentos difíciles. Como una ofrenda puede abrir puertas extraordinarias. Como una ofrenda en las manos de Dios puede multiplicarte, puede abrirte caminos que ningún hombre puede abrirte. Malaquías 1 versículo 6 dice lo siguiente: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dios dice en Malaquías aquí: ¿dónde está mi honra? Yo estoy buscando hijos que me honren. Y en el versículo 7 dice: ¿En qué me habéis menospreciado? Dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios le estaba diciendo a los sacerdotes: me traen el animal viejo, el cojo, el feo. ¿Por qué no hacen eso con los reyes de la tierra? A ver qué van a decir. Y Dios está diciendo: no, yo estoy buscando honra. Salomón escribió en Proverbios 3:9: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué es lo que te quiero decir, iglesia? Escúchame, varias cosas te voy a decir. La primera, que hay una relación directa entre honrar a Dios con mis ofrendas. Cabe anotar que aquí no estoy hablando de diezmo. Yo estoy suponiendo que usted está claro en el diezmo. Estoy hablando de la ofrenda de guerra. Hay una relación directa entre honrar a Dios y la bendición que se activa a favor de mi vida y de todo lo que yo tengo. Mis lagares rebosarán de mosto, mis depósitos se llenarán con abundancia. Hay una relación directa entre esa honra que yo doy a Dios con mis ofrendas y que me vaya bien a pesar de la crisis. Por eso es que Dios espera nuestras mejores ofrendas. Pastor, pero en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, en los tiempos donde tal vez no hay como antes, pues estos son los mejores tiempos para utilizar las armas espirituales, porque cuando todo está bien, tú no necesitas que Dios envíe ayuda del santuario, pero yo necesito que Dios envíe ayuda del santuario. ¿Por qué no levantas tu mano y dices: Señor, yo creo que tú vas a enviar ayuda sobrenatural desde tu santuario? Por ejemplo, te pongo varios ejemplos. Una ofrenda fue la que causó la primera buena impresión de Dios en la humanidad. Después que el hombre peca, Adán y Eva, Dios se aparta de ellos. Pero una ofrenda, la ofrenda de Abel, fue la que llama la atención de Dios. Y Dios dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios retorna su agrado por alguien que trajo la mejor ofrenda a Dios. No así fue el caso de Caín. Fíjate que una ofrenda bien dada a Dios, que honró a Dios, y la ofrenda de Caín, que deshonró a Dios, una causó una buena impresión, otra causó el primer homicidio de la humanidad. Esa mala ofrenda hizo que Caín se llenara de odio, de venganza, y trajera homicidio sobre su hermano Abel. Por ejemplo, una ofrenda le abrió los cielos a Ana. Ana estaba clamando por un hijo, pero Dios abrió los cielos a ella
¿Y qué pasa? Ella ofrendó ese hijo. Del Señor, yo no puedo tener hijos, pero si tú me das un hijo, yo te lo doy, te lo entrego a ti. Y no solo eso, Dios le dio 5 hijos. Ella pedía 1, pero Dios le dio 5 hijos más. Una ofrenda del rey David para la construcción del templo. Léalo, búsquelo. El rey David dio más de $100 millones al día de hoy para la construcción del templo. Pero esa ofrenda fue la que hoy pudo traer fama, distinción, dignidad a David, y no solo a él, a Salomón y a los reyes que vinieron. Trajo victoria en medio de los conflictos que ellos tenían. Dios siempre les recordaba por las misericordias de David, por lo que hizo mi siervo David, por las ofrendas de David. Una ofrenda, mis hermanos, fue la que trajo fama a María Magdalena. Con su frasco de alabastro dejó en ridículo a Judas, que la criticó siempre. Ojo aquí, hoy más que nunca el espíritu de Judas va a querer levantarse, porque el espíritu de Judas no solo es el que traiciona a Jesús y traiciona el espíritu de Cristo. El espíritu de Judas es el que va en contra de todo aquel que quiere honrar a Jesús, que quiere dar lo mejor a Jesús. Hoy todavía se mueve ese espíritu, pero no seas presa de ese espíritu. No seas de los del equipo de Judas, sé de los del equipo que honran a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque el que honra a Dios, Dios lo honra. Y yo quiero decirte esta noche, sé que antes que acabe esta prédica, el Espíritu Santo va a traer revelación a tu vida. Y las semanas y los meses que vienen, hay alguien que va a utilizar esta arma con revelación, y cosas extraordinarias van a venir. Pero pastor, a mí me cuesta. ¿Sabes por qué nos cuesta caminar, utilizar estas llaves de reino que Dios nos ha dado? Hay muchas. Hoy te estoy hablando de la ofrenda. Básicamente por 2 cosas. Número 1, por desconocimiento. Tal vez tú no tengas el conocimiento bíblico de lo que significa el poder de la ofrenda. Por eso te lo estoy dando hoy. Te voy a dar algunos tips, algunas revelaciones más. Por desconocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy el mundo está pereciendo por falta de conocimiento. Los gobiernos no saben qué hacer, cómo solucionar las cosas. Los grandes expertos en la economía no saben cómo se va a levantar la economía. Nosotros no sabemos muchas cosas que hacer, pero Dios sí sabe. Dios tiene revelación, así que puede ser por falta de conocimiento. Pero segundo, hay un arma poderosa en contra de las llaves que Dios nos da. Un arma que es de las tinieblas y se llama temor. Muchos no caminan en esta revelación por falta de conocimiento. Pero 2, muchos no caminan en esta arma, en las armas espirituales, por algo que se llama temor. ¿Sabes por qué? Porque el temor ha venido a causa de que hemos escuchado lo que el mundo dice. Estamos escuchando los noticieros, estamos abriendo nuestros oídos a los gobernantes, estamos abriendo nuestros oídos a la OMS, estamos abriendo nuestros oídos a la cantidad de muertos que nos dicen que han habido y los que van a haber. Estamos abriendo nuestros oídos al espíritu de pánico que cada día toma más posesión del corazón del mundo y aún de la iglesia. La iglesia está llena de temor, está llena de pánico. Pero hoy vengo con esta palabra a decirte lo que Jesús le dijo a los discípulos en la barca en medio de la tormenta: no teman, tengan ánimo. El temor, mis hermanos, es el virus más poderoso en contra de la bendición que Dios tiene para ti. Y tú tienes que tomar la decisión. O caminas en el temor, o caminas en el pánico, o caminas en la fe y vas a ver milagros, portentos y prodigios. Esta noche yo declaro que todo espíritu de pánico, toda voz que dejaste entrar a tus oídos, que no era voz de Dios, se seca en el nombre de Jesús. Y esta noche viene revelación. Esta noche viene conocimiento del cielo para ver milagros, portentos y prodigios. Dele un aplauso a Dios en su casa o dígame amén ahí por el YouTube, por el Instagram. Dígame amén
para animarme a seguir predicando. Entonces, ¿qué voz vas a seguir escuchando? ¿Qué haría Jesús en este tiempo? Es la gran pregunta que yo me he hecho como pastor. Yo le he preguntado, Señor Jesús, ¿qué harías tú si fuera yo? Si te cerraron el templo, si te dicen que para volver tienes que tener nada más el 30%, los niños no pueden venir, los viejitos no pueden venir, todo el mundo a 2 metros de distancia. Si viene alguien enfermo no puede entrar. Imagínate, no podemos hacer servicios de milagros, de sanidades, porque los enfermos no pueden venir a la iglesia. Es una antítesis de lo que es la iglesia. Pero la pregunta es, ¿vamos a seguir confiando en todo lo que el mundo dice o vamos a seguir confiando en su palabra a pesar de? Pues mis hermanos, necesitamos empezar a escuchar la voz de Dios. Necesitamos empezar a escuchar lo que Dios dice. Él quiere bendecirnos. La ofrenda tiene un poder extraordinario y la ofrenda activa la bendición a favor nuestro. La ofrenda hace que la bendición opere. Tal vez muchos tienen las manos amarradas, muchos el trabajo se les ha disminuido, el salario, la empresa, los negocios, así como nuestra iglesia ha estado cerrada el templo varios meses y muchas cosas han disminuido. Hay cosas que cuando tienes las manos atadas tú no puedes hacer, pero escúchame, la ofrenda trabaja a favor de ti. La ofrenda pone la bendición a trabajar a favor tuyo. Tú estás ahí en tu casa con manos atadas, pero la bendición no está atada. La bendición no entra en cuarentena. Agárrame esta palabra. La bendición no entra en cuarentena. Y cuando Dios piensa en bendecirte, está pensando en bendecirte a ti, bendecir a tu casa, bendecir a tus hijos y bendecir a muchos. Cuando eso fue lo que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré a ti y serás bendición. Pero ¿qué pasó? El portar esa bendición requería una responsabilidad, requería el dar. Abraham, te voy a bendecir mientras que sigas dando. Te voy a seguir dando mientras que sigas siendo bendición. No es para ti, Abraham, es para que repartas, es para que des, es para que seamos canales de bendición. Eso lo dice Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Por eso, mis amados, prosperidad y riqueza no es un tema de dinero, es un tema espiritual que empieza en el corazón. Por eso cuando Dios les dice al pueblo, los voy a bendecir, y los saca de Egipto, les dice, no se olviden de quién los libró de la esclavitud. No se olviden de quién es el que los libra de sus enemigos. No se olviden de quién es el que los prospera. Iglesia, préstame atención acá. No te olvides en este tiempo de quién es el que derrama gracia sobre tu vida. No te olvides de quién es el que te liberó, el que te sanó, el que hizo milagros hace 5 años, hace 3 años y hace 3 semanas. El mismo que te sanó, que te liberó, que te rescató. El mismo que por su gracia te permite ver esta palabra, este servicio, es el mismo que te seguirá prosperando y seguirá siendo fiel. Por eso en los momentos difíciles es donde se revela el corazón fiel, y mis ofrendas no pueden faltar a Dios en los momentos difíciles. Dígame amén, por favor. Que no se nos olvide. Recuerdo la ofrenda del joven rico. No la quiso dar, él no la quiso entregar. Él dijo, ¿cómo puedo ser salvo? Y Jesús le dijo, bueno, cumple toda la ley, porque él era religioso. Entonces Jesús le contestó de la misma manera. Él dijo, ya cumplí toda la ley. Entonces Jesús le dijo, bueno, coge todo tu dinero y repártelo a los pobres y sígueme. Y dice que se entristeció su corazón, porque su corazón estaba puesto en el dinero. Mis hermanos, no pongamos nuestra mirada en el dinero y en las cosas. No. Yo no te estoy hablando de una doctrina materialista, te estoy hablando de algo 100% espiritual. Mis hermanos,
esa ofrenda que Jesús le pidió al joven rico, él no la quiso dar y le cerró la puerta, ojo aquí, le cerró la puerta a un llamado más grande, le cerró la puerta a seguir a Jesús, le cerró la puerta a un destino profético y de bendición mucho más grande. 30 monedas de plata, escúchame, fue la ofrenda que trajo maldición sobre Judas. 30 piezas de plata, él cambió 30 piezas de plata por Jesús y lo condenó a esa maldición que lo llevó inclusive a la muerte. O sea, funcionó al revés, porque es un tema espiritual. Cuando lo doy a Dios me abre puertas, pero cuando no lo doy a Dios me cierra puertas espirituales. Hechos 9:39 nos habla de Dorcas, una mujer con conocimiento, con revelación, como todos los que me están viendo a esta hora, esta noche. Una mujer con revelación, y dice que Dorcas se murió. No sabemos qué le pasó, se murió, no sé, de COVID, de gripa, de cáncer, no sé, le dio un paro y se murió. Pero ella daba ofrenda. Dice que daba ofrenda a los apóstoles continuamente. Y había un apóstol en aquel tiempo. Y entonces le avisan al apóstol, a Pedro, y le dicen: Pedro, Dorcas murió. Y él dijo: no, espérate un momentico, espérate. Y Pedro se devolvió de donde estaba, regresó de la ciudad donde estaba y llegó y le pidió a todos que salieran, y dice que Pedro se arrodilló. Mis hermanos, yo no sé si tú captas la idea, pero Dorcas ya estaba muerta, pero Dios se acordó de sus ofrendas, y aún estando muerta, el apóstol se arrodilló y clamó a Dios de rodillas: Señor, resucítala. Esta mujer ha tenido misericordia, ha sido generosa, ha apoyado tu iglesia, ha apoyado el ministerio, levántala. Y dice que Dorcas resucitó. Pues yo te digo algo, yo creo que hay ofrendas en medio de crisis que van a traer resurrección. Van a traer resurrección de sueños, van a traer resurrección de proyectos. Yo espero que alguien esté levantando la mano allá y diciendo amén. Va a traer resurrección a tu cuenta bancaria, va a traer resurrección en el ministerio, va a traer resurrección en la empresa, va a traer resurrección de comisiones que tal vez ya habías perdido, va a traer resurrección de gozo, va a traer resurrección de las victorias que tal vez hayamos dejado de vivir. Dígame amén alguien, por favor. Eso pasó con Dorcas. Pero yo veo también en la Biblia al rey Ezequías. El profeta le dice: el tiempo se te ha acabado, arregla todo, porque el Señor te dice: te vas conmigo. Y dice que el rey Ezequías volteó, clamó a Dios. Era un hombre generoso, y dice que Dios cambió de opinión, mis hermanos, y una de las razones eran sus ofrendas. Y ¿sabes qué? Dice que le añadió 15 años más de vida. La ofrenda que dio el rey Salomón, dice que dio 1000 ofrendas, dio 1000 holocaustos. 1000 holocaustos era una ofrenda, el toro más costoso, una especie bien costosa, se le daba a Dios. Pero él dijo: no voy a dar uno, voy a dar 1000. Y después que dio esas 1000 ofrendas, Dios se le apareció en una visión y le dije: pídeme lo que quieras que haga por ti. ¿Qué tú quieres que desee? Mis hermanos, ¿ustedes creen que es casualidad que eso haya sucedido después de haber traído esas ofrendas? No. Es que esas ofrendas le dijeron a Dios: este hombre es diferente, este hombre está usando un arma que mueve el corazón de Dios. Yo espero que alguien me diga amén a eso. Por eso voy a decir algo ahora. Todos los que quieren atacar a la iglesia, atacar a los pastores, atacar al que da ofrenda, y es que en tiempos difíciles los pastores siguen pidiendo ofrenda. No. Nosotros ministramos los diezmos y las ofrendas en todo tiempo, en tiempos difíciles de abundancia, en tiempos de escasez, en tiempos de maravilla, porque su palabra es un mandato y es como la iglesia funciona. Y aún en tiempos de crisis, mis hermanos, más de 600 familias hemos bendecido con mercado, y no solo de nuestra iglesia. Escúchame, más de 100 pastores. Esto lo tengo que decir porque ya tenemos que taparle la boca al diablo.
más de 100 pastores de nuestra ciudad del sur les hemos enviado mercado. Aún en tiempo de recesión, sí, en tiempo de recesión. Aunque los ingresos bajaron impresionantemente, sí. ¿Por qué? Porque yo sigo creyendo en el poder de la ofrenda. Y una recesión, unos meses porque los templos estén cerrados, o porque el gobierno diga que viene el peor año económico para nuestro país, no va a dejar de funcionar los principios de Dios. Mis hermanos, se necesita gente que sea terca en la fe. Y te voy a decir algo: el que sea terco en la fe, Jesús no lo va a abandonar. Jesús se compromete con aquellos que decidimos honrar su palabra antes que cualquier cosa. Dígame amén los 3 o 4, 5, 10 que estén de acuerdo, más los 3 pastores que están aquí conmigo. Aleluya. Por eso hoy te digo algo. Hoy te digo algo. Pregúntale a Dios. Pregúntale esta noche. Es más, pregúntale ahora: Padre, ¿a quién he escuchado? ¿Qué voces he dejado que entren a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu como ciertas? Has supuesto que es cierta esa información y te has olvidado tal vez de esta que es la revelación máxima, la autoridad máxima. Te voy a decir algo: esto del coronavirus va a pasar. Va a pasar. Cuando cerremos y abramos los ojos, habrá pasado, no sé, en 3, 6 meses, un año, habrá pasado. Pero ¿sabes qué será lamentable? Que muchos nos daremos cuenta que abandonamos la fe en el tiempo de crisis. Abandonamos la honra a Dios en el tiempo de crisis. ¿Por qué? Abandonamos los principios en tiempo de crisis. No, mis hermanos, este tiempo de crisis pues será un tiempo para volvernos más fuertes en la fe, más fuertes en la alabanza, más fuertes en la oración, más fuertes con mi diezmo y mi ofrenda, más fuertes para servir a Dios. Pues el diablo quiere meterme en temor. Ahora voy a discipularme, ahora voy a servir a Dios, ahora voy a entrenarme en la palabra, porque el diablo no hará de la suya con mi familia. Dígame amén y déle un aplauso a Dios el que lo crea. Entonces, pregúntale a Dios. Pregúntale. Faltan semanas, faltan meses. No sé lo que tú estás enfrentando, pero yo sé que si hay armas espirituales que puedes utilizar, y una de ellas es la ofrenda. Una ofrenda de guerra puede abrirte la puerta más grande que jamás hayas imaginado. Fue la ofrenda de Ruth la que le abrió la puerta a Booz y cambió toda su historia. Fue la ofrenda de la viuda la que estaba en el templo. Jesús la vio y dijo: ella dio más que todos los demás. Y Jesús dijo: se hablará de ella por el resto de la historia. Y yo hoy, más de 2000 años después, estoy hablando de ella. Abigail, la que fuera esposa de David antes de ser esposa de Nabal, dice que ella fue con una ofrenda anticipada. Y David dijo: esta mujer es inteligente, esta mujer es sabia. Dice que era una mujer virtuosa, sabia. Eso es lo que hace la iglesia inteligente. Se le adelanta a Satanás, se adelanta a la maldición que quiere tomar la iglesia. Escúchame lo que voy a decir, porque con esto voy a ir terminando. 2 cosas más. Satanás utiliza los tiempos de crisis para traer maldición a los hijos de Dios. Porque los tiempos de crisis es la temporada más fácil. Satanás sabe cuál es tu talón de Aquiles, cuál es mi talón de Aquiles. Y él no va a atacar en las áreas que está fuerte. Él va a atacarte en las áreas que está débil. ¿Cuántos hoy están teniendo temor por lo que se está perdiendo financieramente? Pues uno de los temores más fuertes es el temor a perder financieramente. Se hizo una encuesta, sorpresivamente se hizo una encuesta en Latinoamérica. La vi hace como 10 días, no sé cómo será ahora, y le preguntaron del 100% de la gente cuántos le tenían miedo a contagiarse del coronavirus y cuántos tenían miedo a la crisis económica. Y 86% dijeron: tenemos miedo. El miedo más fuerte que tenemos es a la quiebra financiera,
a la necesidad financiera que estamos viviendo y que va a venir. Solo el 14 dijo: tenemos miedo a contagiarnos del coronavirus, y está bien. Pero ¿a qué le tienes miedo tú? ¿A qué le tienes miedo? Te pregunto. Porque aquello a que le tienes miedo, a eso vas a obedecer. Aquello a que le temes, a eso vas a seguir, a eso vas a servir, a eso vas a someterte. Pues mis hermanos, necesitamos más temor de Dios y de su palabra que miedo a cualquier cosa. Cuando tenemos temor a Dios y a su palabra, todos los demás miedos que las tinieblas quieren meter desaparecen en el nombre de Jesús. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y escúchame esto: mi ofrenda activa la bendición de Dios. Y yo no te puedo decir de qué manera Dios va a actuar. Lo que sí te quiero decir esta noche es que Dios va a actuar sobrenaturalmente. Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cada vez que yo vengo con mis ofrendas de sacrificio de guerra, ¡pum!, la bendición se activa. La bendición es el pacto de Dios que se sobrepone a la maldición. Es la unción de Dios a través de la cual su favor divino para tener éxito fluye en tu vida, fluye en tu casa, fluye en tu familia, fluye en todo lo que tocas. Antes que acabe este servicio, vamos a orar para que la bendición se active sobrenaturalmente. Favor de Dios que te abrirá puertas que se han cerrado. Favor de Dios que va a venir con aumentos sobrenaturales. Díganme amén alguien, por favor. Favor de Dios que traerá honra del cielo directamente. Favor de Dios que traerá incremento de bienes, que traerá mayores victorias. Favor de Dios que traerá prominencia, que traerá trato preferencial. Pastor, en medio de la pandemia, sí, en medio de la pandemia, porque lo espiritual gobierna sobre lo natural. Favor de Dios que romperá leyes, reglas, para que tú seas bendecido. Por eso es que hay muchos que en medio de la pandemia están diciendo: pastor, compré apartamento, pastor, el banco accedió, pastor, me firmaron el contrato, pastor, me están haciendo más pedidos, porque es el favor de Dios que está operando a causa de su bendición. Favor de Dios que te situará en lugares altos, no en lugares bajos. Esta pandemia quiere que todo el mundo vaya para abajo, pero tú y yo no iremos para abajo. Recíbeme esa palabra. Tú y yo seremos honrados por Dios e iremos a un nuevo nivel de fe, de gracia, de favor. Favor de Dios. Mi ofrenda activa la bendición. ¿Y qué significa eso? Que Dios me da un poder sobrenatural, escúchame, para producir cuando otros no están produciendo, o para reproducir, para que lo que yo tenga se multiplique. Por eso yo creo que aquellos que confíen en esta palabra, empezaremos a ver fruto. Aunque el templo está cerrado, yo sé que la iglesia AMI se está multiplicando. Aunque no podemos hacer los discipulados en el centro de eventos, yo sé que los discípulos se están multiplicando. Dígame amén alguien, por favor. Aunque vemos que tal vez las finanzas se hayan reducido, yo sé que en el cielo Dios está aumentando, Dios está proveyendo, y una vez el cielo se abra, se da derramado sobre ti y sobre tu casa. Pero escúchame esto, lo último que te quiero decir. O caminamos en temor, en angustia. El temor trae angustia. La palabra angustia viene de la palabra angosto. El temor siempre hará tu vida más angosta. El temor hará tus finanzas angostas. El temor hará tu fe angosta. Todo será más angosto en tu vida. Estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Pero te quiero decir algo. La fe no tiene temor. El temor retiene. La fe entrega. La fe confía. Y hoy te quiero decir, o estás en fe o estás en temor. Si es temor, retienes. Si es temor, no das. Si es temor, te cierras.
pero la fe no retiene, la fe entrega. Y escúchame algo, me encanta, quiero terminar con el ejemplo. Los padres de Moisés se encontraron en un momento supremamente difícil. Se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. Egipto los tenía bajo yugo, les tenía controlado todo lo que podían hacer, lo que no podían hacer. No había productividad económica, solo podían mantenerse. Entonces vino una regla de Faraón: no pueden tener hijo varón, pero ellos confiaron en Dios. Y dice: Señor, vamos a entregar este hijo, lo vamos a entregar en tus manos. No hay ofrenda más grande que entregar un hijo. De hecho, la más grande ofrenda de guerra fue la que el Padre hizo y entregó a Jesús, su hijo, por nosotros, por nuestra bendición. Entonces ellos lo entregaron al río Nilo, pero lo estaban entregando a la providencia de Dios. Escúchame esto: cuando tú entregas a Dios, tú entregas a su providencia. ¿Qué significa eso, pastor? Cuando tú entregas a Dios, nunca se pierde. Cuando tú entregas a Dios, en la mano de Dios será cuidado, será bendecido y será multiplicado, y te será devuelto en una manera mucho más abundante y poderosa. Pero cuando tú retienes la bendición. Cuando tú retienes, tú frenas la providencia de Dios. Pero escúchame, cuando tú entregas, tú tienes que saber, la providencia de Dios te asegura que Dios proveerá. Alguien diga: Dios proveerá. Cada vez que alguien en la Biblia entregó a Dios, Dios proveyó de manera abundante. Dios te va a proveer en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses, en el nombre de Jesús. Cuando entregas a la providencia de Dios, ¿sabes qué? Dios preserva, Dios cuida. Esto es algo más que dinero. Dios va a cuidar de tu familia, Dios va a cuidar de tu trabajo, Dios va a cuidar de tu salud, Dios va a cuidar de tus hijos, Dios va a cuidar de tu empresa, Dios va a cuidar del ministerio, Dios va a cuidar de tus bienes, Dios va a cuidar de tus sueños, Dios va a cuidar. Cuando ellos entregaron a Moisés al río Nilo, los cocodrilos no pudieron tocarlo, los hipopótamos, las serpientes, las anacondas, las olas, nada. Porque cuando entregas a Dios, Dios preserva y Dios cuida. Pero lo último, cuando entregas a Dios, la providencia de Dios te dice: yo soy soberano. Dios es soberano. Y la soberanía de Dios dice que Él está por encima de todas las cosas. Él está gobernando a pesar de que haya caos. Mis hermanos, la soberanía de Dios, ¿sabes qué me dice? Que Él está por encima de Faraón. La soberanía de Dios me dice que Él está por encima del coronavirus. Cuando yo entrego a Dios, la soberanía de Dios se activa a mi favor y me dice que la soberanía de Dios puede ponerme en el lugar correcto, en la hora correcta, bajo las circunstancias correctas. Alguien dígame amén. Con las personas correctas. La soberanía de Dios tocará el corazón del jefe, tocará el corazón del alcalde, tocará el corazón del contratista, tocará el corazón del banco. La soberanía de Dios tocó a la hija de Faraón en el momento preciso donde Moisés iba pasando por ahí por el río. Y dice que tuvo calor. No tuvo calor antes, no tuvo calor después. El calor se dio en el momento que Moisés iba pasando y ella bajó. Y la soberanía de Dios, míralo, le dijo míralo. Y en ese momento Moisés lloró, no lloró antes, no lloró después. Momento correcto, circunstancias correctas, con las personas correctas. Y dice que la hija de Faraón lo tomó como su hijo. Y su madre fue llamada para cuidarlo. Pues ella lo entregó a Dios y Dios se lo devolvió ahora cuidado, protegido, bajo bendición, bajo multiplicación. Y le dijeron: te voy a pagar para que lo cuides. Pues mis hermanos, yo creo que eso es lo que va a pasar con muchos que están viendo esta palabra. La soberanía de Dios se va a activar. La provisión se va a activar.
la preservación de Dios se va a activar sobre ti. Pero no podemos seguir caminando en temor. Necesitamos caminar en fe. Necesitamos orar a Dios. Este mensaje que acabas de escuchar y ver llega a ustedes gracias al Ministerio de Comunicaciones y muchas personas que realizan sus donaciones para que este mensaje llegue hasta sus hogares. Si quieres hacer parte de este grupo, a continuación te decimos cómo. Gracias por tu corazón generoso. Iglesia AMI, familia amada por Dios.